Aunque ya comience la clase, yo voy a seguir recibiendo a sus compañeros para los que están hablando en los grupos, que por favor les informen que voy a seguir aceptando, ¿ok? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarse. Yo sé que a veces no es fácil ni sencillo hacerlo. En el día de hoy vamos a empezar con nuestras temáticas como tal. La clase anterior les expliqué cómo íbamos a funcionar, cómo íbamos a entregar. Lo más probable es que nos conectemos 2 veces esta semana. Voy a tratar de sacar en estas 2 veces la primera actividad completa para que ustedes me puedan entender. Es importante que tengan a la mano dónde anotar, porque pues no todos los pantallazos los transcribimos. Entonces es importante que tengan dónde anotar para que les vaya quedando claro lo que voy explicando. Si tiene alguna duda, si algo no le quedó claro, si no sabe cómo tiene que hacer algo, pregúnteme con total tranquilidad. Yo con muchísimo gusto vuelvo y les repito la información. ¿Listo? Entonces, si usted tiene alguna duda, levante la manito. Yo con mucho gusto le doy la palabra y pues empezamos a trabajar. ¿Cómo voy a trabajar? Yo les envié a ustedes este documento. Permítanme. Yo les envié este documento, que es el módulo pues del periodo completo. Entonces, yo voy a estar trabajando, me avisan si lo están viendo, por favor. Yo voy a estar trabajando sobre él. ¿Listo? Todo lo que yo necesite explicarles, necesite graficar, lo voy a hacer sobre él, para luego este documento con todas las modificaciones, los comentarios, etcétera, etcétera, subírselos a la plataforma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a poner esto en una sola Profe, ya se columna. ve. Ok, muchas gracias. ¿Todos estamos viendo? Sí, profe. Yo también lo veo, profe. Si se dan cuenta, lo organicé diferente a su módulo, lo puse en una sola columna para poder trabajar y para que puedan comprender o ver mejor, no sé cómo será la palabra, discúlpeme si no uso la palabra correcta, lo que vamos a trabajar. Ok. Juan, te voy a poner para que me ayudes a aceptar a las personas que vayan entrando, ¿oíste? No importa a la hora que entren, acéptalos. ¿Me oíste, mi amor? Vale. Gracias. Todo el que vaya entrando, por favor, lo aceptas, no importa la hora, para yo poder concentrarme en la explicación y no estar interrumpiendo. Bien, chicos, en nuestra primera actividad de trigonometría, como se dan cuenta, estamos hablando acerca de los ángulos. ¿Puedes aceptarlo, Juan? Juan. ¿Puedes No sé, aceptarlo, Juan? no me aparece aquí. ¿Y ahora? ¿Tampoco? Perdónenme un segundo, chicos, pero necesito verificar que alguien me pueda ayudar a recibir a los chicos. Creo que no. ¿No te sale, Juan? Nada. Pero ponga otra para ver, profe. Prueba, Harlix. Prueba. ¿Puedes aceptar a los que están en la sala de espera? Espera un momentico, profe, estoy mirando. Claro. Me sale que ahora eres un moderador, pero no me Pero sale no para te aparecen aceptar. los que están en la sala de espera. No, señora. Ok, tengo que averiguar cómo hacer para que alguien más me acepte a las personas. Listo, mira, te voy a quitar simplemente para poder controlar yo entonces.
Bien. Entonces les decía, qué pena mientras me acomodo a la plataforma y aprendo las actualizaciones que le hicieron. Les decía que nuestra primera guía nos habla acerca de los ángulos. Si se dan cuenta, todo lo que encuentran en la primera parte de la guía habla acerca de qué son los ángulos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Habla de la clasificación de los ángulos, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer hoy? Yo les voy a explicar todos estos temas porque en la actividad final, ¿dónde está la actividad final? Déjenme encontrar la actividad final. Recuerden que aquí en la actividad final les pido que pues respondan 10 preguntas basados en todo lo que les acabo de, en todo lo que está en la parte de arriba. Entonces, vamos a comenzar. Cualquier pregunta que tengan, por favor, háganla sin ningún temor. ¿Listo? Porfa, siléncienme los micrófonos. Gracias. Bien. Cuando hablamos de un ángulo en matemáticas, hablamos de giros. Ojo a lo siguiente, no les estamos hablando del dibujito, no les estamos hablando de la gráfica, les estamos hablando de giros. ¿Qué tienen eso? ¿Qué tiene en particular? ¿O qué es lo que vamos a mirar? Cuando hablamos de giros, hablamos de algo que se está rotando o trasladando en un cierto espacio. Entonces, miren la definición que les doy. Es un giro de dos semirrectas. Cuando hablamos de semirrectas, hablamos de líneas que tienen un principio pero no tienen final. Yo puedo hacer el ángulo lo más largo posible, o sea, los lados del ángulo lo más largo posible, pero deben tener un inicio. Esa es la definición de semirrectas. Son líneas que tienen un inicio, pero no un final. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señora. Ok, y estas dos semirrectas Sí, profe. van a girar, ellas van a girar alrededor de un punto fijo. Eso quiere decir que cuando yo tengo una gráfica, no me gusta esta versión de Word, no importa. Cuando yo tengo un ángulo, me estoy dando cuenta que este punto que está aquí es un punto fijo. Permítanme y comparto toda mi pantalla para poderme mover de un programa a otro. Ok, aquí está. Bien. Entonces yo tengo, no tengo el gran pulso, ustedes me perdonarán, pero esta es la idea. Yo tengo una semirrecta, bueno, eso no es una semirrecta, vamos a coger esta. Yo tengo una semirrecta, que sé que es una semirrecta porque no tiene final. Cuando usted grafica y aquí les pone una flecha, lo que usted está diciendo es que eso no tiene final. ¿Listo? Entonces mi semirrecta no tiene final y tengo otra que la voy a hacer girar. Para yo girar, cuando yo giro, cuando usted gira, usted tiene un punto fijo alrededor del cual va a girar. Ese punto fijo que usted tiene, que en este caso es este de aquí, se va a llamar vértice. Yo lo voy a hacer muy, muy grande y muy, muy exagerado para que ustedes lo identifiquen. Se llama vértice. Entonces, yo tengo un par de rectas y voy a hacer girar una sola. Esa que yo hago girar, miren que las puntas, el punto donde se conectan, queda fijo. Esas dos rectas al girar forman lo que nosotros conocemos como el ángulo. Ya van a entender el porqué la recocha de colores. ¿Listo? Esta también es una recta, una semirrecta, es decir, tiene principio, no tiene final, tan, tan, tan. Este giro que se forma, vamos a ponerlo, no sé, morado para que no se confunda. Este giro es lo que se llama ángulo, a ese giro. Entonces, como se pueden dar cuenta, yo les hablé de una recta que se queda fija, de una recta que se mueve, de un punto fijo alrededor del cual se mueven y de el giro como tal.
Esos elementos, esos son los que llamamos o conocemos como elementos del ángulo. El ángulo, cualquier ángulo, va a tener 4 elementos fijos. ¿Cuáles son esos 4 elementos fijos? El lado inicial, que es donde yo comienzo mi ángulo. Señor. El lado final, que es el que gira. El punto donde se unen, que es el vértice. Y la apertura o ángulo. Es decir, este lado que está fijo se llama lado inicial. Disculpe, Claro. qué pena interrumpirla. Ahorita se le cortó el audio, entonces solo escuché el lado final, que es el que gira. De ahí no escuché más nada. Ok, perfecto, ya te repito entonces. Tenemos el lado inicial, que es el lado que está fijo. Tenemos el lado final, que es el lado que gira y que me forma, digámoslo así, el que me forma el ángulo, que me forma el giro, lado final. Tenemos el punto fijo, este punto fijo se llama vértice. Y por último tenemos la apertura o el ángulo. Estos son los elementos del ángulo como tal. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Profe, ¿lo podemos hacer? Señora. Claro, te dejo la imagen. Venga, hagamos algo aquí. Yo no soy muy hábil con las tecnologías, pero vamos a ponerlo aquí al lado. Como este documento queda en digital. Voy a poner la gráfica que acabo de hacer en Paint, que yo sé que no es la más estética del mundo. Se la voy a poner aquí. Permítanme un segundo. Aquí vamos haciendo. ¿Listo? Recuerden que la idea es que les quede claro todo lo que les estoy trabajando. No importa cuántas sesiones nos tome. ¿Qué la hice? Aquí está. Ahí está. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? No, ¿Vamos claritos? sí, señor. Esto es básicamente señora. un recorderis de lo que ya ustedes saben, porque no es la primera vez que trabajamos con ángulos. Sin embargo, sí es importante que les quede claro. Listo. Ahora les hago una pregunta. Ay, perdón. ¿Bajo qué criterios puedo clasificar los ángulos? ¿O qué tipos de ángulos conocen ustedes? Profe, por su medida. Según su Ok. tamaño. Y Por medida, sí, por tamaño, su perfecto. ¿Qué más? Y según la posición. Según el ángulo. Suma. Bien. Ustedes tienen este documento y la idea es que vayan leyendo conmigo y vayamos comprendiendo. Hay conceptos que no son de mucha explicación porque pues son... Y según la posición. Son literales, exacto. Entonces vamos a comenzar por los que nosotros conocemos, que es los que son según la medida. Nosotros todos hemos escuchado hablar del ángulo agudo, del ángulo recto, del ángulo obtuso, del ángulo llano, todos esos. Entonces vamos a comprender un poquito más a qué nos hacemos referencia con cada uno de ellos. Según la medida o según el tamaño, estos conceptos son, en este caso, son lo mismo según la medida o según el tamaño. Es decir, según qué tan grande esté abierto el ángulo, va a tener un nombre. Ojo con los nombres, chicos, porque una vez conozcamos los nombres, yo trato en lo posible de utilizar siempre su nombre para que ustedes vayan enlazando los dos conceptos.
Entonces empezamos por el ángulo nulo. Yo creo que la misma palabra se los indica. Un ángulo es nulo cuando no vale nada. ¿Y cómo representa la nada en matemáticas? Con el cero. Entonces, cuando no hay esta apertura, si se dan cuenta la gráfica, les muestra que no hay apertura. Vamos a ir haciendo las gráficas un poco más grandes para que les sea más fácil para ustedes. Cuando no hay apertura, cuando mide exactamente 0 grados. ¿Por qué exactamente 0 grados? Porque es que si mide 0,5, ya hay una apertura, solo que la apertura es muy pequeña, pero está abierto. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Ok. Sí, señora. Entonces, si mide exactamente 0 grados, el ángulo es nulo. Pero si ya tiene un 0.1, un 0.2, un 0.5, que uno aproxima a 0, no es un ángulo nulo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que hay una apertura, solo que la apertura es muy pequeña. El ángulo nulo es el que mide exactamente 0 grados. Si mide más de 0, es decir, entre el 0.00001 y antes de 90, ojo, más de 0, pero menos de 90. Traté de hacer las definiciones lo más sencillas posibles para que no nos embolatáramos tanto. Más de 0, menos de 90. Es decir, en este combo, el ángulo de 0 grados no entra. Y el ángulo de 90 grados tampoco entra. Porque ellos tienen específicamente nombres. El de 0 grados ya sé que se llama nulo. Y el de 90 tiene un nombre propio. Pero todo lo que esté entre ellos es un ángulo agudo. ¿Me Profe, siguen hasta ahí, señor? en el caso de que usted decía si tiene una medida de 0,2, ya sería un ángulo agudo. Ya es un ángulo agudo, porque Ok. mide más de 0. Gracias. De nada. Entonces, miren, tengo el de 0, que es un ángulo nulo. Luego vienen los desde después de 0, porque no sabemos qué número viene después de 0. Después de 0, antes de 90, que son los agudos. Y entonces ahí viene el ángulo de 90. Miren que están como en un orden. Perdón. El ángulo de 90 grados es el ángulo recto. ¿Por qué le llaman ángulo recto? Por la forma que tiene. Aunque se supone que el ángulo recto debería ser este, pero al quedar los dos lados, tanto el inicial como el final, de manera recta, disculpen que les repita la palabra, de ahí se les dio el nombre de ángulo recto. Exactamente 90 grados. Si es 90.1, ya no es recto, ya está un poquito más inclinado. Entonces, cuando tengo los dos lados exactamente en posición recta, vertical y horizontal, estoy hablando de un ángulo de 90 grados. Luego vienen los ángulos que miden más de 90, pero menos de 180. Perdónenme un segundo, voy a borrar esto acá. Como ya tenemos la gráfica ya, la voy a borrar. Esta es la manera más fácil de borrar. ¿Dónde está? Aquí. No guarda. Miren que ya yo estoy hablando y les estoy formando, sin que se den cuenta, un concepto matemático que ustedes conocen hace mucho, mucho tiempo. ¿Cómo se llama esto en matemáticas? El plano cartesiano. El plano cartesiano. El plano cartesiano nos va a ayudar a ubicar los ángulos. Vamos a utilizar el plano cartesiano para ubicarnos en los ángulos. Si mide exactamente 0 grados, es decir, aquí, este es el ángulo nulo. Todo lo que esté en esta zona se llama agudo. Está entre 0 y 90. El de 90 se llama recto. Luego viene el que está entre este de acá y este de aquí. O sea, todo ángulo que yo forme
digámoslo así para que me puedan entender. Si yo formo un ángulo aquí, ojo, miren hacia dónde, ay, perdón, esto es una recta. Miren hacia dónde lo llevo. Y ya me van a entender el por qué esta flechita. Este ángulo que estoy formando aquí se llama ángulo obtuso. Perdónenme un segundo, tengo a alguien intentando entrar. Se llama ángulo obtuso. Es el que mide más de 90, es decir, más que el recto, pero menos que 180. Si se dan cuenta, se los voy separando para no generar una confusión. Ese se llama ángulo obtuso. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señora. Vamos claro con los tipos de ángulos según la medida. Sí, señora. Ok. Sí. Luego del ángulo obtuso, que es el que mide entre 90 y 180, viene el ángulo que mide exactamente 180. Este ángulo lo vamos a conocer como ángulo plano, ángulo llano o ángulo extendido. Cualquiera de los tres nombres es válido. Se conoce la mayor cantidad de veces o se le nombra la mayor cantidad de veces como ángulo llano. ¿Por qué? Por la forma. Por la forma que hay. Y por último, el ángulo de giro completo. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte de aquí no hay clasificación de ángulos. En esta parte de aquí abajo no hay clasificación de ángulos. ¿Por qué? Porque estos ángulos de aquí abajo, más adelante se los voy a explicar, se clasifican igual que estos de aquí arriba. Entonces yo ahorita les voy a explicar eso, no se preocupen. El último ángulo es el ángulo de giro completo, que es el que da la vuelta completa. Por eso se llama de giro completo, que es exactamente 360 grados. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, todo claro, profe. Ok, ¿alguien, un caballero me iba a hablar? Porque no tiene en cuenta el ángulo de 240. Porque el ángulo de 240, que está por acá, entra dentro de las clasificaciones de los ángulos Cuadrantal. no, los cuadrantales es 270. Entra dentro de la clasificación de ángulos obtusos por el signo. Negativo. Exacto. Ok, gracias. De nada. Yo ahorita les voy a explicar cómo así que un ángulo negativo. Tranquilos. Vamos por partecitas. Estamos claros en los 6 tipos de ángulos, ¿verdad? El nulo, el agudo, el recto, el obtuso, el llano y el de giro completo. Eso según la medida de los ángulos. Ojo a esta característica, que esto es muy, muy, muy importante y esto les va a ayudar muchísimo más adelante. Y es diferenciar cuando un ángulo es complementario y cuando un ángulo es suplementario. Yo hablo de ángulo complementario, complemento, si cuando lo sumo dan 90. Pero ojo a lo siguiente, yo puedo hablar de dos ángulos complementarios. ¿Listo? Entonces, un ángulo complementario suma 90. El ángulo suplementario suma 180. Complementarios son 90, suman 90, suplementarios 180. Ojo a esto. Este par de conceptos lo vamos a utilizar mucho. Mucho es mucho cuando trabajemos con las partes de la solución de problemas. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que complementarios suman 90, suplementarios suman 180.
aquí viene la diferencia de cuando hablo de un ángulo positivo y cuando hablo de un ángulo negativo. Según para dónde giren, para dónde se muevan, yo puedo hablar de ángulo positivo o puedo hablar de ángulo negativo. Nosotros conocemos el típico ángulo, digámoslo así, que abre hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir que abre hacia la izquierda? Que yo tengo mi par de rectas y el ángulo está para allá. Ese ángulo que les estoy mostrando ahí abre a la izquierda. Perdón. Sí, ustedes saben que derecha, izquierda. Entonces, él está abriendo a la izquierda. Todo ángulo que abra a la izquierda es un ángulo o se considera un ángulo positivo. Ojo, todo ángulo que abra a la izquierda se considera positivo. Por eso, de ahora en adelante, cuando usted grafique un ángulo, esta flechita es supremamente importante. Porque si yo les pongo solamente una línea, les hago una pregunta. ¿Cómo saben que la que está girando es esta y no esta? En este momento o a partir de este momento pueden girar cualquiera de las dos. Puedo tener un ángulo girando hacia la izquierda o puedo tener un ángulo girando hacia la derecha. Entonces, cuando él gira para la izquierda, el ángulo es positivo. Todo ángulo que gire para la izquierda es positivo. Por el contrario, si el ángulo gira hacia la derecha, entonces el ángulo va a ser negativo. Por esa razón es que en estas clasificaciones no entraban los ángulos de abajo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un plano, supongan que quedó derecho y que es un plano. Si yo hago un plano y en el plano yo grafico este ángulo, o vamos a quitarle la línea de la mitad para que no... Si yo hago este ángulo, miren, este ángulo que estoy haciendo hacia la izquierda es un ángulo positivo y es el ángulo de 270. Yo les voy a explicar ya cómo sé identificar que ese es el de 270. Pero si yo lo grafico para este lado, este va a ser un ángulo de menos 90 grados. Ojo a lo que les estoy diciendo. Si lo hago hacia acá, vamos a ponerlo en rojo, es el ángulo de 270 grados positivo. Pero si yo lo grafico hacia acá, es el ángulo de menos 90 grados. Entonces miren que el ángulo de 270 grados pasa a ser en realidad un ángulo recto, pero negativo. ¿Me hago entender? Sí, señora. Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? Nada, profe. Ok. Entonces vamos a continuar. Entonces ya sé que es un ángulo por su medido tamaño, que son 6, nulo, agudo, recto, obtuso, llano y de giro completo. Ya sé que hay complementarios y suplementarios, que los complementarios suman 90, los suplementarios suman 180. Ya sé que hay ángulos positivos y ángulos negativos. Perdónenme, pero ya me están llorando los ojos por el computador. Que el ángulo positivo es el que gira hacia la izquierda, o es decir, en contra de las manecillas del reloj, y el negativo es el que gira a la derecha, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj. Nuestra última clasificación, y digámoslo así, que son de las que más vamos a utilizar, son los ángulos según la posición. Miren que estábamos trabajando según la medida. Yo puedo trabajar de determinar si dos ángulos son complementarios o suplementarios
sin necesidad de tener la gráfica, sino simplemente viendo cuánto miden. En este caso, ya la ubicación del ángulo me va a dar una clasificación. Todo lo anterior es a nivel numérico. La que sigue es por posición, por ubicación. Entonces, ojo a los últimos tipos de clasificación de ángulos, porque son claves. Estos ángulos son ángulos claves. Entonces, se los explico. Ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos son dos ángulos que tienen el mismo vértice y comparten un lado. O sea, un consecutivo mío es mi vecina, porque mi vecina y yo compartimos una pared. Eso es ser consecutivo. Mi vecina y yo compartimos una pared, por lo tanto somos consecutivas. Tenemos un vértice y un lado que compartimos. Ojo a la definición, porque esto genera confusión con el que sigue. Comparto un vértice y un lado. No me importa cómo están los otros dos lados. Este no me interesa, este no me interesa. A mí lo que me interesa es que tengo un vértice común y comparto un lado. A diferencia de los adyacentes. Los adyacentes no solo tienen el vértice común, comparten un lado, sino que el otro lado tiene que estar en línea recta. Es decir, si ustedes se dan cuenta en la imagen, déjenme agrandárselas un poco más. Tengo el vértice en común. A ver si me lo quitaron. Ok, me quitaron la forma de... Acá. Tengo el vértice común, mírenlo acá, el vértice común. Comparto un lado, porque este lado pertenece tanto al ángulo C como al ángulo D. Y además tengo los otros dos lados en una línea recta. Aquí no me importa cómo están, miren que aquí no están en línea recta, pero aquí sí debe estar en línea recta. Entonces, ojo con esas clasificaciones y esas pequeñas, digámoslo así, diferencias. Opuestos por el vértice, ustedes grábense todo lo que está opuesto en matemáticas es lo que está al frente. Todo lo que está opuesto en matemáticas es lo que está al frente. Entonces, ¿qué quieren decir ángulos opuestos por el vértice? Que uno está frente del otro y que se unen en el vértice. No es más. Un ángulo está frente al otro y se unen en el vértice. ¿Me hice entender? Sí, señora. Sí, señora, profe. Bien, chicos, estos dos que les voy a explicar son los ángulos claves en matemáticas, en esta matemática. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante yo le voy a hablar a ustedes de ángulos en posición normal, asumiendo que este concepto está claro. Un ángulo en posición normal o un ángulo canónico es un ángulo que cumple tres condiciones. Condición número 1, debe estar en el plano cartesiano. Mire que todas las gráficas anteriores, en ninguna está el plano. Que yo se lo hice en la que en el Paint es diferente. Pero mire que en ningún gráfico está el plano cartesiano. En este ángulo, por obligación, debe aparecer el plano cartesiano. Por obligación. Entonces, ángulo en posición normal debe estar 1 en el plano cartesiano. 2, el vértice, es decir, el punto donde se unen las dos líneas, las dos semirrectas,
debe estar en el origen. Yo puedo tener, vamos a aprovechar este plano, yo puedo tener un ángulo acá. Y este ángulo está en el plano cartesiano, pero el vértice no está en el origen. Y ya con que eso no lo cumpla, ya no es un ángulo en posición normal. Entonces, debe estar en el plano cartesiano, debe coincidir el vértice con el origen y el lado inicial debe estar en el eje positivo de las X. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo así Profe. su lado inicial debe coincidir con el eje positivo de las X? Recuerda que todo ángulo, ok, déjeme responderle ahí y le doy la palabra a otro. Recuerda que todo ángulo tiene un lado inicial, que es donde comienza el giro. Entonces, en este caso, ese lado inicial debe estar en el eje positivo de las X. Si tú recuerdas, el plano cartesiano tiene las X positivas, las X negativas a la izquierda, las Y positivas arriba y las Y negativas abajo. Ok, sí, ya. ¿Ya? Entonces, mi lado inicial, disculpa que te interrumpa, mi lado inicial debe estar sobre esta recta. Aquí tiene que estar el lado inicial. No importa para dónde gire. Lo que me interesa es que el lado inicial esté aquí. O sea, en este caso, el ángulo de 270 sería un ángulo en posición normal porque tiene las tres condiciones. 1, está en el plano cartesiano. 2, el vértice está en el origen. Y 3, su lado inicial coincide con el eje positivo de las X. ¿Me hice entender? Sí, señora. Ok. ¿Alguien le interrumpió la pregunta? Discúlpenme. Profe, Dígame. con que falle una de las reglas ya es suficiente como para que no sea un ángulo normal. Si falla una de las tres, ya no es un ángulo en posición normal. Por más mínimo que sea el detalle. Con que el punto del vértice esté rodado en el 0,1 y no en el 1, en el 0,0, ya no está en posición normal. Tienen que ser las tres. Si no cumplen una de las tres, ya deja de estar en posición normal. Ojo a eso. Si ya no cumple una de las tres, deja de estar en posición normal. Eso es importante que lo tengamos claro. ¿Está claro este concepto? Sí, señora. Señora. Sí, Bien. señora. Si además de estas tres condiciones, el lado final de mi ángulo coincide con uno de los ejes del plano cartesiano, entonces ya no es solo en posición normal, sino que ahora se llama cuadrantal. Les repito, si además de las tres condiciones que ya sabemos, el lado final coincide con uno de los ejes del plano cartesiano, se llama ángulo cuadrantal. ¿Por qué se llama ángulo cuadrantal? Porque son los ángulos que me forman los cuadrantes, los cuadrantes del plano. Es decir, no les voy a ubicar el plano para que se les vaya formando con los ángulos. Pero en este momento vamos a suponer que todo lo que yo voy a dibujar está ubicado en un plano cartesiano, su vértice coincide con el origen y su lado inicial coincide con el eje de las X. Es decir, van a ser ángulos en posición normal. Este que estoy graficando tiene su vértice... Ay, perdón. Qué pena. Este que estoy dibujando tiene su vértice en el origen, su lado inicial en el lado positivo de las X, pero su lado final coincide también con el eje positivo de las X. Pregunto,
¿Cuánto mide este ángulo? 0. Este Nulo. ángulo mide Nulo. 0, ojo, grados. 180. ¿Cómo sé que no mide 180? Porque tu respuesta es muy válida. ¿Cómo sé que no mide 180? Por estas razones. Espérame. ¿Cómo sé que no mide 180? Porque fíjate que al ángulo de 180 tiene digámoslo así, la línea que me determina que estoy girando 180. En este caso que te estoy mostrando, no hay ninguna línea. Como no hay ninguna línea, quiere decir que el giro o lo que se abrió, no se abrió. ¿Sí me hago entender? Sí. Ok. Listo. Entonces, mire, el ángulo de 0 grados me está cumpliendo con las 4 condiciones. ¿Qué parte o qué eje del plano cartesiano es esta? El eje de las X. El eje de las X. X. Perfecto. Entonces, miren lo que está pasando. En este caso, el ángulo de 0 grados tiene el vértice en el origen, pues está en el plano cartesiano, tiene el vértice en el origen, su lado inicial está en el eje de las X y su lado final también está en un eje. En este caso, los dos coincidieron al eje de las X, pero está en un eje. Entonces, esto es un ángulo cuadrantal. Ahora resulta que voy a poner el lado final de mi ángulo, lo voy a poner aquí. ¿Cuánto mide este ángulo? 90 grados. No. 90 grados. Muy bien. Entonces, este ángulo mide 90 grados y miren que me cumple las mismas condiciones. Está en el plano cartesiano, su vértice está en el origen. Vamos a ponerle aquí la flechita con el rojo para que no nos enredemos. Bueno, supongan que es una flecha. Su vértice está en el origen, su lado inicial está en un eje y su lado final, ¿dónde está? En En el Y. eje de las X, En el eje Y. Y, Perfecto. de las Y. Entonces, el ángulo de 90 también es un ángulo cuadrantal. Si ustedes se están dando cuenta, estos dos ángulos me forman lo que conocemos como el primer cuadrante del plano cartesiano. Estos dos ángulos me forman el primer cuadrante del plano cartesiano. Ahora voy al tercer ángulo. Miss, disculpe, Dígame. es decir que los ángulos cuadrantales siempre van a ser el ángulo nulo, el ángulo recto y el ángulo llano. Y faltan dos más, son 5. Los cuadrantales son 5. Y el Pero completo. sí, siempre van a ser los mismos. Ok. Bien. Ay, abro siempre la que no me corresponde, qué pena. Vamos con el siguiente. Vértice en el origen, plano cartesiano, lado inicial en el eje de las X, lado final, ¿en qué eje? X negativo. X negativo, exacto. Miren que ya vamos identificando, ay, perdón. Ya. Ya vamos identificando cómo se nos van formando los ángulos. Ustedes supongan que quedó bien escrito, no me perdonarán. Entonces miren que este ángulo, ya lo dijo su compañera Claudia, si no estoy mal, ¿es el ángulo de cuántos? 180 grados. 180 grados. Perfecto. ¿Qué ángulo me falta? El completo. Y antes del completo me falta otro. El ángulo completo. 270 grados. El de 270 grados. Vean.
Vértice en el origen, lado inicial en el eje de las X, lado final en el eje negativo de las Y. Entonces aquí tengo este ángulo de aquí. Este ángulo mide, como lo dijo su compañera, 270 grados. ¿Cómo sé que mide 270 grados? Si se dan cuenta, voy de 90 en 90. 0 más 90, 90, 90 más 100, más 90, 180, 180 más 90, 270. Y el último, que ya todos conocemos, es el ángulo de giro completo, que es el de 360 grados. Que efectivamente en el grupo de WhatsApp están pidiendo que lo acepten. Ok, a la única que tenía en sala de espera era Betsy y ya la acepté. Ok, acaba de entrar otra. Es que hasta ahora están entrando. Qué pena, es que se me había... No se preocupen, a mí no se preocupen, no se preocupen que yo entiendo. Yo todo eso lo entiendo. Y no me molesta que por algún motivo, razón o circunstancia entren tarde. Listo, ya no tengo más nadie esperando, mi vida, para que avisen en el chat. No tengo más nadie por espera. Les decía, qué pena, que si se dan cuenta, el ángulo de 0 grados y el de 360 son el mismo. Son el mismo. Y cuando empecemos a trabajar con los valores, se van a dar cuenta que son los mismos. ¿Por qué los diferenciamos? Porque va a llegar un momento en que ustedes no van a trabajar en solo el plano cartesiano, sino que van a extender y van a trabajar de manera infinita. Entonces, al trabajar de manera infinita, necesitamos diferenciar el 0 del 360. No es más, es solo por eso. ¿Vamos claros hasta aquí? Sí, señora. Profe, yo no entiendo Sí. muy bien todavía lo que es lo cuadrantal. Ok, los cuadrantales, te voy a repetir, los cuadrantales, déjenme buscar dónde estoy. Acá. Los cuadrantales son los ángulos que te ayudan a formar los cuadrantes del plano cartesiano. Tú debes saber que los cuadrantes, debes saber, si no lo sabes, no te preocupes, debes saber que el plano cartesiano está dividido en cuadrantes. ¿Qué se me hizo? Se me perdió la imagen. Aquí está. Está dividido en cuadrantes. Estar dividido en cuadrantes quiere decir que está separado en secciones. Ven aquí, que no las puse. Yo toda inteligente. Está separado en secciones. Mira, aquí hay 1, 2, 3 y 4. Y todas estas secciones son cuadrados. De ahí el nombre de cuadrantes. Y los ángulos de 0, 90, 180 y 270 y 360 te forman esos cuadrados. De ahí que ellos se llamen ángulos cuadrantales. ¿Cuál es la condición para yo ser un ángulo cuadrantal? La condición para ser un ángulo cuadrantal, espérenme, es prácticamente estar en posición normal, es decir, vértice en el origen, lado inicial en el eje positivo de las X, estar en el plano cartesiano, pero además tu lado final, el lado final del ángulo, debe estar en alguno de los ejes. Si te das cuenta, cada uno de los ángulos tiene el lado final, el lado inicial en X y el lado final en alguno de los ejes. ¿Me hice entender? Sí, profe. ¿Ahora sí? ¿Segura? Sí, profe, ya lo tengo claro. Muchas gracias. Ok. Vamos a traernos la gráfica para acá. Disculpe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo puedo diferenciar el ángulo de 0 grados con el de 360? Es el mismo, mi amor. No hay necesidad de diferenciarlo. Lo vamos a diferenciar cuando ya empecemos a trabajar de manera infinita, es decir, como funciones. Que ya vamos a hablar del ángulo de 400 y pico, del ángulo de 300, de 700. Ahí es donde vamos a diferenciar. Pero de resto, es el mismo ángulo. Ok, gracias. De nada.
¿Alguna otra pregunta, chicos? Ay, siempre se me pierde. ¿Vamos claros hasta aquí? Sí, profe. Yes. Bien. Déjenme verificar que creo que alguien me está intentando entrar. Ok, no hay problema. Seguimos. Hola Carla, mi amor. Hola, Diover. ¿Cómo estás? Bien, chicos. Los ángulos coterminales simplemente son ángulos que comparten los dos lados. Son el mismo lado inicial y el mismo lado final. Estos, digámoslo así, que no son como tan aplicados, como tan importantes en el asunto. Entonces, por eso no me voy a enfatizar tanto en ellos. Pero es que simplemente para que ustedes conozcan que hay un par de ángulos que se llaman coterminales y que son los que comparten tanto el lado inicial como el lado final. No es más. ¿Preguntas? Profe, ¿cómo es ese ángulo como se diga? Coterminal. Coterminal. Ángulo coterminal es lo que te mostraba ahorita con el ángulo de 270 y menos 90. Tienen el mismo lado inicial, tienen el mismo lado final, pero se miden en sentidos contrarios. Eso es todo. Ambos comienzan en el mismo lado, ambos terminan en el mismo lado, pero los mides en sentidos contrarios. Por eso es que uno no le hace tanto énfasis, porque al final uno termina trabajando con el ángulo positivo. Ah, ya, profe, muchas gracias. Ok. ¿Ustedes sabían que se pueden medir los ángulos no solo con los grados? Unos Y hay otra medida minutos para medir y ángulos. segundos. Ok. Minutos y segundos. Pero los minutos y los segundos son subunidades de los ángulos, de los grados. Ok. El sistema para medir ángulos en grados se llama sistema sexagesimal. Ojo al nombrecito. ¿Por qué se llama sistema sexagesimal? Porque está basado o su base es 60. ¿Listo? Su unidad es el grado y es el que más se utiliza para trabajar con ángulos. Su unidad son los grados, que es lo que nosotros toda la vida hemos trabajado, y es con el que más se trabajan o con el que más se miden los grados o los ángulos. ¿Qué es importante que tengan en cuenta aquí de todo esto que yo les escribo? Esta relación que les estoy haciendo acá. Esto que les digo, un giro completo se divide en 360 partes iguales, entonces cada parte es un grado sexagesimal, es un grado... Todo eso lo tengo resumido acá. Todo eso está resumido acá. ¿Qué les estoy diciendo aquí? Miren, la unidad principal son los grados, pero tengo subunidades. Es decir, los minutos y los segundos. ¿Cuántos segundos hay en un minuto? 60. 60. Perfecto. ¿Cuántos minutos hay en una hora? 60. 60. Funciona igual aquí. En un grado hay 60 minutos y en un minuto hay 60 segundos. Por lo tanto, en un grado hay 3.600 segundos. Miren que está resumido acá. Se lo repito. En un grado hay 60 minutos. En un minuto
hay 60 segundos, por lo tanto, en 1 grado hay 3.600 segundos. ¿Me hice entender? Sí, señora. Ok. ¿Para qué me sirve esto? Para entender que yo puedo escribir un ángulo en grados de 2 maneras. Como toda la vida lo he conocido solo en grados, como es este caso que tengo acá. Este caso está solo en grados y decimales. Vamos a ponerle la coma, que ustedes lo conocen más con coma que con punto. O lo puedo escribir en grados, minutos y segundos. Ambos son ángulos. Lo único que me está cambiando es la forma en la que los estoy escribiendo. Nada más. Ambos son ángulos. Yo puedo tener un ángulo escrito en grados, minutos y segundos o tener el mismo ángulo escrito solamente en grados, siendo el mismo ángulo. Disculpe, Ahora, y si por diga. ejemplo, qué pena interrumpirla. Si por ejemplo hay un ejercicio y se nos presenta en minutos y segundos, ¿se va a resolver de la misma manera que si estuviese en grado? Sí. Gracias. Sí lo vas a trabajar porque en este momento te voy a explicar cómo pasar de un ángulo en decimales a grados, minutos y segundos. Y luego te voy a explicar al revés, de grados, minutos y segundos a un ángulo en decimal. Por partes. Voy a pasar del decimal a grados, minutos y segundos y nuevamente les digo, todo está aquí. No les voy a trabajar con el ejemplo del módulo porque no tiene gracia repetirles lo que ya tienen ahí. Entonces, háganme un favor. Vamos a agregar aquí otro ejemplo. Vamos a llamarle ejemplo 2. Y una vez les explique el ejemplo 2, entonces regreso al ejemplo del módulo. ¿Listo? Vamos a pasar a grados, minutos y segundos. El ángulo, ok, denme un ángulo. Denme una medida, un 90 número grados. decimal. ¿Cómo? 90 grados. 30, Tiene que ser decimal, si no, no tiene gracia. Ya les voy a explicar. 32, 32. 4525. Perfecto. Vamos a pasar esto a grados, minutos y segundos. ¿Por qué no les acepté el ángulo de 90 grados? Porque es que el ángulo de 90 grados, vamos a hacerlo por acá, el ángulo de 90 grados, lo que me está diciendo es que los minutos son 0 y los segundos también son 0. Cuando yo tengo medidas exactas de grado, 90, 180, 270, 360, 0, lo que me están diciendo es que los minutos y los segundos son ceros. Es como cuando son las 12. Cuando son las 12, quiere decir que los minutos son 0 y los segundos también. Aquí sucede Es lo decir, que toda la vida hemos trabajado con minutos y segundos sin darnos cuenta. literal. Literalmente toda la vida han trabajado con los ángulos en grados, minutos y segundos sin darse cuenta. Porque cuando usted le daba el ángulo 90.3 o 5. O 45.7, lo que el profesor hacía era aproximárselos al siguiente ángulo para que los grados y los minutos fueran 0 y no tuviese que hacer este proceso que le voy a explicar ahora. ¿Me siguen? Sí. Sí, señora. Bien. Ok. ¿Cómo paso este ángulo a grados, minutos y segundos? Lo primero que voy a hacer, lo primerito que usted va a hacer, que creo que alguien va a entrar. Sí. Lo primerito que usted va a hacer es la parte que está delante del decimal, vamos a ponerla en rojito y en negrilla, la va a dejar quieta porque esos son sus grados. Ojo. La parte entera se llama eso. La parte entera
del número, o del ángulo, vamos a dejarlo así, del ángulo la tomamos como los grados. Entonces, aquí, ¿cuántos grados vamos a tener? 32. 32. 32 grados. Punto. No haga más nada. Ya tengo los grados. Ahora, ¿qué voy a hacer? La parte decimal la voy a multiplicar por 60. ¿Por qué la voy a multiplicar por 60? Porque un grado tiene 60 minutos. Exacto. Entonces, ojo a lo que les voy a explicar. La parte decimal la multiplicará por 60. Aquí les voy a poner entre paréntesis por ser minutos. Entonces, ¿cuál es la parte decimal? 45-25. 25. Les hago una pregunta. ¿Y delante del 45 qué hay si ya tomé el 32? Un 0. Un 0. Ojo a eso. Ya te doy la palabra, mi vida. No es lo mismo que yo tenga 0,4525 a que tenga 4525. Son dos cosas diferentes. Y al momento de hacer esta multiplicación, usted debe hacerlo con el 0 incluido, si no, no le va a funcionar. Ahora, si alguien interrumpí, discúlpame. ¿Vamos claros? Pensé que había interrumpido a alguien. Sí, profe. Ok. Sigo. Vamos a multiplicar. Dios bendiga la calculadora. Yo no estoy muy amante de la calculadora, pero por cuestiones de tiempo lo voy a hacer así. Entonces, 0.4525 por 60. Están viendo la calculadora, ¿verdad? 23,15. Sí, 27. 27,15. Perfecto. Esto es igual. Vamos a escribir el número aparte. 27,15. Ojo. Así como anteriormente tomé la parte entera, aquí también voy a tomar la parte entera. Es decir, 27 minutos. 27. Y como estoy hablando de minutos, perfecto, voy a decir que son 27 minutos. Ojo cómo represento los minutos. Vamos a hacer aquí demasiado exagerada. Los minutos los represento con una comilla. Ojo a eso. Y vuelvo a hacer el mismo proceso nuevamente con la parte decimal. 9 segundos. Ok, ya alguien se me adelantó y lo hizo perfecto. Gracias. Aquí viene la parte decimal. Parte decimal se multiplicará por 60. ¿Por qué? Porque es que ya estoy tomando los minutos. Miren que ya conseguí minutos y por eso vuelvo a multiplicar por 60. Eso quiere decir que yo lo que voy a hacer es, yo tengo las gafas de decoración, claro, 0.15, siempre con el 0 delante, déjenme colocarle la coma, que ustedes lo manejan ahí con coma, por 60. Y ya el caballero nos encontró, sin embargo, vamos a, para que lo vean todos, 0.15 por 60 y nos da 9. Entonces tengo que, ¿cuántos segundos son? 9. Son 9. 9 segundos. Ay, caramba. 9 segundos. Miren cómo represento los segundos para que no se me pierdan con doble comilla. Bien, ahora juntamos las tres cosas. Ahora juntamos las tres cosas.
Eso quiere decir que 32,4525 es lo mismo que 32 grados, 27 minutos y 9 segundos. ¿Me hice entender? Sí, Profe, Sí, Profe, profe. no entendí esa operación. ¿cuál operación no me entendiste? Profe, la que estaba explicando. ¿Este proceso no lo comprendiste? Exacto, profe. Para comprender esta parte tienes que tener en cuenta esta gráfica que te mostré acá. Eso la tengo en cuenta, profe. Ok, espérame un segundo para poderte explicar. Calma. Calma, que la carrera trae cansancio. Ok. Chun, 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 chun. Chun, 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 chun. Aquí está. Entonces, mira lo que te estoy explicando. Como yo voy de grados a grados, minutos y segundos, yo me voy a valer de esto que tengo acá. Mira lo que te estoy diciendo. Para ir de grados a minutos y a segundos vas a multiplicar por 60. La misma gráfica te lo dice. Entonces, yo estoy tomando un ángulo escrito en decimal. ¿Cómo sé que el ángulo está escrito en decimal? 1, porque solo está en grados. Y 2, porque tiene una parte decimal, es decir, es coma y tengo números después de la coma. ¿Cómo hago para hacer ese proceso? Lo primero que voy a hacer es tomar la parte entera. La parte entera siempre es lo que está delante de la coma y lo voy a dejar como los grados. En este caso, lo que tengo delante de la parte entera es un 32, entonces el 32 lo voy a dejar como los grados. Entonces ya yo sé que voy a tener 32 grados. Míralo acá. Luego voy a tomar la parte decimal, que en este caso es 0,4525. Recuerda que no puedo desaparecer la parte entera, entonces trabajo con 0. Y la voy a multiplicar por 60. ¿Por qué por 60? Porque un grado tiene 60 minutos. Entonces la multiplico por 60, me va a dar lo más probable es que me dé un número decimal. Entonces la parte entera nuevamente la tomo como los minutos y la parte decimal la vuelvo a multiplicar por 60 porque voy a buscar los segundos. Entonces, al multiplicar 0.15 por 60, eso me da 9 y ya tengo el mismo ángulo escrito en grados, minutos y segundos. ¿Ahora sí me hice entender? Ahora sí. Sí, profe, profe, ya entendí. Muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Ahí porque era 32,4525. Pero cuando da, por ejemplo, 32,60 que no alcanza a los segundos, entonces los segundos son 0. Exacto. Muchas gracias. De nada. Lo mismo que el único que puedes aproximar es los segundos. Es decir, si a mí los segundos me dieron 9, por decirte algo, 9,2, entonces yo aproximo. Si me dan 9,7, yo aproximo para dejarlo en un número entero. El único que vas a aproximar son los segundos. Lo demás debe tomar la parte entera. ¿Me hice entender? Es obligatorio, profe. Pues no es obligatorio, sino Sí. para aquellos los que no les gusta trabajar con decimales. Es simplemente eso. profe. Dígame. Y si da un 60, los minutos dan 60, al igual se tiene que multiplicar por 60, ¿verdad? Ahí voy. Los minutos, la multiplicación nunca te va a dar 60. Porque si te dan 60 minutos son 1 grado. Entonces tendría 33 grados. ¿Sí me hago entender? Es como con tu reloj. Tu reloj no da las 11:59. Perdón, tu reloj no da las 11:60. Tu reloj de las 11:59 pasa a las 12, dígame. No, ya. Para que se te avece. Ah, gracias, muy amable. Que vino y se le salió de internet. No, no se preocupen. Yo todo eso lo entiendo, tranquilos. Entonces, ¿qué pasa cuando los minutos y los segundos son 60? Los minutos y los segundos nunca pueden ser 60. Ojo a eso.
los minutos y los segundos nunca pueden ser 60. Sucede lo mismo que con el reloj, lo que les decía. Si ustedes se dan cuenta, el reloj de las 11:59 no te da las 11:60, te da las 12. Cambia automáticamente a la siguiente hora. Si yo tengo 32 grados y 60 minutos, es como si tuviese 33 grados. Entonces, ahí sí es obligatorio aproximar. Exacto. Pero esta situación de los 60 minutos o los 60 segundos no se le van a presentar en este tipo de ejercicio. Esa operación o eso de los 60 minutos y los 60 segundos se le van a presentar cuando usted empiece a hacer operaciones entre ángulos. Ahí sí le va a dar 60 minutos, ahí sí le van a dar 60 segundos. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Señora. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Ok. Nos van a explicar el viceversa. Claro, allá voy. Pregunto, si pasando de grados a minutos a segundos o de grados decimales a grados, minutos y segundos multiplicaba, ¿qué voy a hacer de regreso? Divido. Fuera. Dividir. No es más. Voy a tomar el mismo ejemplo, y me voy a regresar para que me dé este mismo ángulo que está aquí. ¿Listo? Aquí tienen otro ejemplo. Aquí tienen otro ejemplo que yo les hago en el módulo como para que tengan un soporte, pero yo trato de hacer ejemplos diferentes. ¿Listo? Me voy a regresar. Chun, chun, chun. Ejemplo 2, como siempre. Entonces aquí lo que voy a hacer es pasar a decimal el ángulo. ¿Cuándo fue que nos dio el ángulo? 32 grados, 27 minutos y 9 segundos. Esto es más fácil. Aquí se los explico paso a paso, pero esto es más fácil. Se los voy a explicar más sencillo todavía. Escriba los números sin los símbolos. Vamos a ver si el editor de ecuaciones me colabora. Escriba los números sin los símbolos y entre número y número escriba el signo más. Es decir, 32 más 27 más 9. ¿Listo? Como estos son grados, déjelo quieto. Como estos son los grados, déjelo quieto. Ahora, ¿cuántos minutos hay en un grado? 60. 60. Entonces, el 27 que son los minutos, yo lo voy a dividir entre 60. Pregunto, ¿cuántos segundos hay en un grado? Recuerde que voy para grados. ¿Cuántos segundos? 60. Ajá. 3.600, 3.000. 30 y algo. Escúcheme la pregunta. ¿Cuántos segundos hay en un grado? 3.600. 3.600. Listo. Resolvamos. El 32, como no tengo que dividirlo por nada, lo dejo igual. Más 27 entre 60. Hago 27 entre 60. 0,45. 0,45. Más 0,45. 9 entre 3.600. Ojo que si la calculadora, creo que la calculadora debe ser científica para que nos arroje los decimales. 9 entre 3.600. 0.0025. Literal lo escriben. 0.0025. Ahora sume los tres números. Vamos a sumar. 32
más 0.45 más 32. 0.0025. Igual 32,4525. Hola, amigo. Profe, una pregunta. Dígame. Pero, profe, si en una división me da un decimal infinito, ¿cómo se pone todo? ¿En cuál? Periodo. ¿En los segundos? O sea, en Trabaja cualquiera. máximo con En 3. cualquiera. Trabaja máximo con 3. Ah, bueno. Profe, y si se repite el número, se le pone el gorrito, ¿no? Exacto. Ah, ya, profe. Gracias. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Profe, la parte entera, que en este caso, bueno, por el ejemplo que está acá es 25, siempre se deja ahí. Se te interrumpió el audio, mi amor. Ya. Que si siempre se deja igual, porque en el Sí. ejemplo que está en el módulo sale 25, o sea, en las otras siempre se operan con otros números, pero ese no, siempre queda así. Exacto. Sí. Siempre queda igual. Gracias. Bien, chicos. En este momento, hasta aquí, hasta donde voy, podemos realizar el punto 1, el punto 2, el punto 8, 9 y 10 de su actividad. Les repito, aquí hasta donde vamos, podemos realizar el punto 1, el punto 2, 8, 9 y 10. Es decir, ya hemos visto la mitad del tema. Profe, el punto 1, punto 2, ¿cuál más? 8, 9 y 10. Los resolvemos, profe. No, o sea, les estoy diciendo que ya lo pueden hacer. No, ahorita no, porque se nos forma gracias, mi amor, por anotarlo en el chat. Se nos forma, pues, digamos que así como el enredo. Entonces ya pueden hacer esos 5 puntos. Una pregunta, ¿y quién envía solo el correo, profe? Cuando terminemos toda la temática y tengan los 10 puntos desarrollados, ahí sí. No lo vamos a hacer por partes porque nos embolatamos. Sino que estoy mirando si es conveniente explicarles las operaciones. Vamos a explicarles la suma y la resta y ahí termino hoy. ¿Por qué voy a terminar ahí? Porque es demasiada información para una sola clase. Entonces, la suma y la resta es lo mismo. La suma y la resta Profe, una es lo mismo. pregunta. Dígame. Si uno todavía recuerda los temas que vimos el año pasado, uno puede mandar el módulo, digamos, en el transcurso de esta semana. Claro, claro. Si tú logras terminar el tema y las cosas del módulo, yo te las recibo en cualquier momento hasta el 20 de marzo. Eso se lo expliqué en la clase anterior. Si usted ya puede resolver, siente que se puede sentar y resolver el módulo usted solo, hágale. Y ya así no quedaría libre, ¿verdad? Claro. Yo no tengo ningún problema. Bien. Gracias. De nada. Les voy a explicar suma y resta de ángulos porque ya traemos la idea de los ángulos en grados, minutos y segundos y ya son más fáciles de trabajar. Entonces, todo esto que les estoy explicando aquí, se los voy a explicar de manera más sencilla. Denme un segundo para rodar. Bueno, vamos a hacerlo más abajo. Vamos a hacer el ejemplo 2. Ojo, para yo realizar la suma de ángulos o la resta de ángulos, ambos deben estar en grados, minutos y segundos. ¿Listo? Esto es para cuando el ángulo esté en grados, minutos y segundos. Yo no puedo sumar un ángulo en decimal con un ángulo en grados, minutos y segundos. No se puede. Los dos deben estar de la misma manera. Entonces, vamos a sumar. Vamos a poner aquí
suma, bueno, la suma de los... Regáleme un ángulo en grados, minutos y segundos. 45, 30 y 27, 19. 58. 19. 9, perfecto. Ahora regálenme uno en decimal. 182,96. Perfecto. Entonces miren lo siguiente. Voy a explicarles solo la suma porque la resta funciona igual. Pero la resta se los voy a dejar para la próxima. Como tengo uno en grados, minutos y segundos y tengo uno en decimal, yo este ángulo en decimal lo debo llevar a grados, minutos y segundos. ¿Cómo hago para llevar el ángulo decimal a grados, minutos y segundos? Pues aplicando esto que vimos aquí arriba. Voy a hacer lo mismo. Ahora no se preocupen que en el módulo aparecen los dos en grados, minutos y segundos. Tranquilos. Entonces, pasemos el ángulo de 182,96 a grados, minutos y segundos. Ya yo sé que dejo el 182 como los grados y multiplico el 0.96 por 60 para que me dé los minutos. ¿Cuántos minutos son? 57,6. Bajo que los minutos deben ser enteros, o sea, solo tomo la parte entera. Y luego el 0.6 lo multiplico por 60 para que me dé los segundos. Es decir... Disculpe, profe. Claro. Está compartiendo pantalla. Es que sí. No me aparece. Ah, ya. Es que no me aparecía. Ya me apareció. Gracias. Listo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Señora. Profe, una pregunta. Y Sí, señora. en la multiplicación que usted hizo, si no da nada después del punto, Aquí, ¿qué o sea, si me da se pondría en 57 segundos? cerrado, Sí, señora. serían 0 segundos. Ah, ok, gracias. De nada. Bien, ya tengo los dos escritos de manera grados, minutos y segundos. Vea, grados, minutos y segundos, grados, minutos y segundos. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a escribir grados bajo grados, minutos bajo minutos, segundos bajo segundos. Repito, voy a escribir, señora o señor, perdón, dígame. Disculpe, profe, no sabía que tenía el micrófono abierto. Tranquila. Ok, grados bajo grados. 45 grados. 45 grados y aquí iría 182. 182. Minutos bajo minutos. 27 minutos. Ay, perdón. Minutos. 57 minutos. Y segundos bajo segundos. 59 segundos. Profe, dígame. es obligación en la suma poner el signito arriba, ¿verdad? Si no te confundes, no. Obligación ponerlo en la respuesta. Ah, bueno. Si no te confundes, no lo pongas. No hay ningún problema. Ok, ahora voy a sumar. Ojo a esto, bellos. Espérenme. Ojo a esto. Cuando yo voy a sumar, usted no va a mezclar. Aquí no se lleva. Ojo a lo que le estoy diciendo. No va a mezclar. Aquí no se lleva. Es decir, 59 segundos más 36 segundos. Pues hacemos eso. 59 segundos más 36 segundos. Y eso 95. nos da 95. Perfecto. ¿95 qué? Segundos. Segundos. Sumamos grados con grados. ¿Cuánto nos dan los grados?
227. Ay, perdón, me volé los 127. minutos. Me volé los minutos, discúlpenme. Ahora Me volé sí. los minutos. Profe, los minutos dan 84. Ok, 4. perfecto. Entonces tengo 84 minutos. Ay, qué pena, me volé los minutos. ¿Y los grados me dan? 227, creo. 227. Ok. ¿Qué está pasando con los minutos y qué está pasando con los segundos? No se pueden pasar de 60. No se pueden pasar de 60. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Como este se me está pasando de 60, yo lo voy a dividir entre 60. Como se me está pasando de 60, voy a hacer, a ver si aquí me funciona. Ninguno de los tres se pueden pasar de 60, ¿verdad? Los minutos y los segundos. Los grados no importan. Los grados pueden Profe, ser pero los miles, grados no se millones pueden y pasar de 360, ¿verdad? Señor, no importa. Los grados no se pueden pasar de 360, ¿o sí? No importa. Tú puedes tener 400, 500, 600, 700, 1250 grados sin ningún problema. Ok. Quienes no se te pueden pasar son los minutos y los segundos. Ok. Profe, en Dígame. los segundos creo que dan 25 en los segundos. Dividiéndolo entre 60, 95 entre 60 da 25. Ok, permítame un segundo y ya te voy a mostrar algo. Ustedes perdonarán que yo haga uso de este medio, pero he probado que es mucho más fácil. Yo le tomo foto a la imagen y se las mando. Ya tenemos claro que 45 grados, 27 minutos y 59 segundos, más 182 grados, 57 minutos y 36 segundos, nos dan 95 segundos, 84 minutos y 227. Creo que me va a tocar para la próxima clase enfocarles el tablero. Ok, avísenme si ven y si entienden. Sí, se ve. Ok, como los segundos se me pasaron de 60, yo voy a dividir los segundos entre 60. Pero ojo a la división. ¿Cuántas veces cabe 60 en 95? Una sola. Una sola vez. ¿Y cuántos me quedan? 583. 35. 0,5. No, señor. Ojo a eso, al concepto de la división. 1 por 60, 60. Para 95 me faltan 35. ¿Me hice entender? Entonces, ese 1 se le suma a los minutos y el 35 queda haciendo. Exacto. Entonces, este 1 se le va a sumar a los minutos. Porque 60 segundos equivalen a 1 minuto. Este 1 me lo voy a traer para los minutos. Ojo. Y ya no voy a tener 84, sino que voy a tener 85. ¿Me siguen? Sí, señora. Señora. ¿Seguro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, no entiendo. No lo veo, profe. Profe, yo no veo porque estoy en computador. Yo también. Enfoquen en la reunión, por favor, donde se supone que debe aparecer mi imagen. Tienen que anclar la imagen. Ok, permítanme, dejo de compartir. Ya, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ahora sí, profe. ¿Y está claro de dónde sale el 85? Profe, porque se No, lleva el profe, yo 1 no para sé. los 84.
Ok, Profe, vamos y a los aplicarlo segundos nuevamente. quedan en 35. Vamos a Profe, explicarlo nuevamente, no se preocupe. ¿por qué en vez de restar va subiendo si se supone que debe de ser menos de 60? Ya lo voy a explicar Yo lo nuevamente. veo muy borroso, profesora. Vamos a hacerlo más grande a ver si lo logramos ver mejor. Para la próxima vamos a ver si los logro ubicar enfocando el tablero. Déjenme que les estoy repitiendo la información para hacerlo más grande. Me perdonarán, pero eso no lo sé hacer en el computador. ¿Y ahora? Sí, profe, ahí se ve. ¿Sí lo ven? Yo en mi caso lo sigo viendo borroso. Ok. Entonces, como los segundos se me pasan de 60, voy a dividirlos entre 60. Comienzo por los segundos. Entonces yo hago 95 entre 60. Vuelvo y pregunto, ¿cuántas veces cabe 60 en 95? Una sola vez, entonces. ¿Y 1 por 60? 60. Eso se lo voy a restar al 95. La multiplicación de estos dos se lo voy a restar a este número. 35. 25, da 25. Y mi respuesta, exacto, es un 35. Profe, o sea que al 95 se le restan 60. Exacto. Tú puedes hacerlo restando tantas veces 60 hasta que te quede menos de 60 o dividiendo. Dividiendo es mucho más rápido. Profe, porque puso 65. El resultado no da 60. Ups. Porque no me di cuenta, mi amor. Gracias. Ahora, estos 60 que yo dividí, que cabe una sola vez, me está diciendo que en 95 segundos hay 1 minuto y 35 segundos. Le repito, esta división me está diciendo a mí que en 95 segundos hay 1 minuto y 35 segundos. Por eso es que este 1 me lo traigo hacia los minutos. Entonces, 84 que ya tenía y 1 que traigo, ¿cuántos tengo ahora? 85. Exacto. Entonces ya no tengo 84, ahora tengo 85. Pero sigo teniendo la misma dificultad y es que los minutos se me pasan de 60. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Divido los minutos entre 60. Entonces tengo 85, dígame. Profe, cabe en una sola vez en 60. Exacto, cabe una sola vez. Nuevamente hago la resta y voy a obtener que 85 menos 60 me da 25. Y una vez más, no se preocupen que yo a esto le tomo fotos y se lo subo al archivo. Y una vez más, este 1 me está diciendo que en 85 minutos hay 1 grado con 25 minutos. Entonces, este 1 me lo llevo hacia los grados y ya no tengo 227, sino que tengo 228. 228. Perfecto. Ahora les pregunto, ¿cuántos grados me quedaron al final? 228. 228 grados. ¿Cuántos minutos me quedaron? 25. 25. ¿Y cuántos segundos me quedaron?
35 segundos. 35. Entonces, su respuesta de sumar los dos ángulos son 228 minutos, perdón, grados, 25 minutos y 35 segundos. ¿Me hice entender? Sí, profe. Siempre Diga. Sí. lo que quede acá debajo del 60, debajo del dividiendo, siempre lo que quede ahí se le va a sumar al que está allá, ¿verdad? Sí, señora. Pero depende si sumas, ¿cierto? Porque si hay Sea el restas, número que sea. se supone que se debería de restar, ¿no? No. La resta te la voy a explicar No. la próxima, porque creo que ya les he explicado demasiado concepto hoy y deben estar ya que no pueden de tanto concepto. Entonces eso se lo explico en la próxima. La resta funciona más o menos igual. Digamos que la única diferencia es los préstamos aquí arriba. Es lo único que cambia. En la resta sí se presta. Sí, en las restas sí se presta. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, señora. No, Ok. profe, todo está muy claro. Entonces a los que a los que ya les dije del punto 1, punto 2, 8, 9 y 10, le pueden agregar el punto 5. Ya pueden hacer esos puntos sin ningún problema. ¿Cuándo me van a mandar el trabajo? El trabajo me lo van a mandar cuando lo terminemos. O sea, nosotros nos vamos a volver a encontrar esta semana y yo les voy a explicar lo que falta de la temática para que podamos terminar el taller como tal. ¿Listo? Cuando ya terminemos, yo les digo, bueno, ya terminamos primera actividad, tienen hasta tal, bueno, tienen para, ya pueden mandarme la primera. ¿Listo? Ahora, insisto lo que le dije a Alfredo. Ay, qué pena, qué pena. ¿Cuáles son los otros puntos que podemos realizar? 1, 2, 5, espérate, déjame que no me lo sé de memoria. ¡Ah, qué horror! 1, 2, 5, 1, 8, 9 y 2, 10. 5, 1, 2, 8, 5, 9, 10. 8, 9 y 10. Ya me enredaron hablando los tres. Mira, te lo escribo aquí en el chat. 1, 2, 5, 8, 9 y 10. Ahí están. Esos son los que ya puedes hacer porque ya eso lo hemos trabajado. Los 4 que hacen falta te los voy a explicar en esta semana cuando nos volvamos a encontrar. Listo, yo voy a descargar la grabación que estoy haciendo. Se las voy a subir a la plataforma en YouTube porque la plataforma todavía no funciona. Y les voy a mandar el link por si ustedes quieren revisar nuevamente todo lo que hemos hablado para resolver los puntos. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, yo tengo una pregunta. Y es que si nosotros hacemos primero el 1, el 2 y luego saltamos al 5, estaría como en desorden. Eso no importa. Lo de la actividad. Por eso les estoy diciendo, o sea, ya esto los pueden hacer. Pero al momento de mandarme el trabajo, por eso les digo, mándenme el trabajo al final cuando ya tengamos todo para que llegue en orden. Ah, bueno, pues. ¿Ya? Es como para que vayan haciendo, por si ustedes son como yo, que primero trabaja como en un borrador y después manda el trabajo, ¿qué es? Simplemente es eso. Bueno, Miss. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Creo que ninguna ya. Profesora, profe, Dígame. a la hora de enviar los talleres hay que mandar algún como lo que escribimos en la clase, los apuntes. No, mi amor, solo la ¿No? solución del taller. Ok. Bien, bellos. Entonces, si no tenemos más preguntas, si no tienen más nada que decir, yo por el día de hoy creo que aprendimos suficiente. Nos vemos en nuestro próximo encuentro, que espero que estén muy bien, que mi Dios me los bendiga, que mi Dios me los guarde y estamos hablando próximamente. Profesora,